Qué lindo es volver a encontrarnos después de una larga semana. Seguimos con expectativas de retomar nuestra vida normal, nuestras libertades, el poder compartir, el poder estar juntos, el poder disfrutar plenamente de la familia, de los amigos, de las ocupaciones laborales, y estamos pidiendo delante del Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, que escudriña lo secreto en donde los hombres traman sus planes, y estamos pidiéndole a Dios que todas las cosas salgan a luz. Estamos confiados en que Dios moverá cada cosa, cada pieza, para llevarnos a nosotros, sus hijos, y a la tierra y su plenitud, para que la misma sea llena de la gloria de Dios. Hoy, a 2 meses de la cuarentena, de que iniciamos este proceso de adaptación en este control social, quiero recordar cada una de las palabras que compartimos a lo largo de estos días, para que nos ubiquemos y hagamos una especie de reconocimiento de lo que Dios fue trabajando en nosotros, como persona, como familia, en las distintas áreas a los cuales nos vimos afectados de la noche a la mañana por esta reclusión obligatoria que nos impuso el gobierno. Lo primero que compartí con ustedes fue que era necesario aprovechar este tiempo para reconstruir el altar. Era necesario retomar el tiempo de la intimidad. Era importante reconstruir el altar de la oración. Era importante elevarnos como vigías intercesores. Por eso recomendábamos y seguimos teniendo una herramienta fundamental, además del Espíritu Santo que nos enseña cómo pedir, cómo clamar, cómo dirigirnos a Dios. Tenemos el código 1260. Y en esto de los vigías intercesores tomábamos el ejemplo de Ana, que ella provocó a Dios con su ofrenda. No tenía hijos, era estéril, sufría la violencia de su entorno social y cultural del momento, pero ella dijo: Dios, si hallo gracia delante de tus ojos, yo voy a dedicar ese hijo que tú me des para que te sirva. O sea, provoca a Dios desde una oración estratégica, desde una oración intercesora, quebrando cualquier parámetro que hasta ese momento la había sumido en la tristeza, en la congoja, en el vacío de no saberse madre. Y ella ofrenda a Dios lo que todavía no tenía, pero que estaba seguro que Dios podía hacerlo. Hablamos de permanecer, hablamos de persistir, hablamos de resistir, porque cuando estamos peleando en estos niveles espirituales, de contienda espiritual, de batalla espiritual, es necesario permanecer, persistir y resistir. Pero es necesario también resistir e insistir, como lo que leímos en San Lucas capítulo 18, cuando hacíamos mención del juez injusto y la viuda, que dice que sufría el desprecio, la desatención del juez injusto. Pero ella permaneció en su reclamo, persistió y resistió hasta que el juez le hizo justicia. Pero también hablamos lo que dice Primera de Reyes capítulo 18, capítulo 18, verso 30, cuando dice que Elías restauró el altar de la adoración,
restauró el altar de culto verdadero a Dios. Y de esa manera Elías quebró el poder de Jezabel, eliminando la confusión que reinaba en ese momento. Dios es Dios, dijo Elías, y si Dios es Dios, vengan los que creen que Dios es el Dios verdadero, y si no, quédense del lado de los Baal. Quiere decir que el altar de adoración que hemos estado levantando a lo largo de estos 60 días, en nuestros hogares, con nuestras familias, en el orden individual, personal, está eliminando la confusión y el poder de Jezabel, que usa la religión, usa la confusión para desviar la atención del pueblo y tenerla entretenido en las cosas del momento del poder religioso. Elías dice que clamó a Dios y dijo: Señor, respóndeme. Por lo tanto, es importante que las cosas que estamos pidiendo delante de Dios, insistamos, perseveremos y también podamos resistir los embates. Claro, Jezabel se levantó contra el profeta. Jezabel persiguió al profeta porque el milagro había sido algo poderoso en ese momento. No solo Dios dice que consumió el sacrificio con fuego, sino que ese día también los profetas, bajo las órdenes de Jezabel, fueron llevados a la muerte. Por lo tanto, también hablamos cómo las cosas pueden cambiar en la casa, cómo las cosas pueden cambiar en el hogar cuando el arca de la presencia de Dios llega a nuestra casa. Mire, circunstancialmente, por un hecho trágico, dice que David, el rey David, decidió llevar el arca de la presencia de Jehová, en este caso a la casa de Obed-edom. ¿Qué había pasado anteriormente? Alguien se descuidó y tocó el arca y cayó muerto. Eso fue el detonante para que la presencia de Dios fuera a la casa de Obed-edom. Y dice la Biblia que el arca del Señor estuvo 3 meses. Y en esos 3 meses el Señor bendijo a Obed-edom y a toda su casa. Significa que, como dice la Biblia en 2 de Samuel capítulo 6 verso 11, donde se encuentra esta historia, con un golpe maestro Dios torna un hecho trágico, doloroso, pero que de alguna manera trajo una bendición poderosa, permanente, transformadora sobre la casa de Obed-edom y de toda su familia. Eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Tornar la maldad de los hombres que quisieron perjudicarnos, que quisieron estropear nuestras economías, que quisieron atemorizarnos, que quisieron encerrarnos. Dios está trastornando la maldad de los malos con un golpe maestro para transformar la atmósfera de tu casa, la atmósfera de tu ciudad, la atmósfera de tu provincia, la atmósfera de la Argentina, porque Dios ha dado un golpe maestro. Hemos hablado también que Dios es el que rompe con los sitios y con los límites que muchas veces situaciones como las que estamos viviendo nos imponen. Por eso citamos 2 de Reyes capítulo 7. Quiero recordártelo, se refiere al sitio de Samaria. Había habido un colapso económico, no había salida a ese problema. Los enemigos de Samaria y del pueblo de Dios dice que habían hecho un cerco tan cerrado que nadie podía ni entrar ni salir. Yo valoro las acciones de los gobernantes. Yo entiendo que tienen enormes responsabilidades y que en pos de cuidarnos nuestra salud, hemos cerrado las fronteras de Argentina, hemos cerrado las fronteras de la provincia de La Pampa, y así y todo, Dios en este tiempo nos está mostrando su mano de poder.
porque Dios no va a dejar desamparado a sus hijos y a su pueblo. En este caso, había dentro de la ciudad un hombre de Dios. Había un profeta y él dijo, porque Dios le había hablado, mañana a esta hora el sitio, el cerco, el colapso económico, la miseria se va a terminar porque Dios hará un milagro. Significa que cuando hablamos de que Dios rompe con los sitios, rompe con los límites, estamos hablando de que algo poderoso sucede que tú no esperas, que muchas veces ni siquiera sabes que puede suceder, ni siquiera esperas porque estás tan agobiado por la situación que no puedes ver que tenemos a un Dios que está en control. Pero también hablamos de aprender a ejercitarnos en el discernimiento. Citamos a los hijos de Isaacar, como dice Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32. Eran 200 hombres más o menos, que dice que estaban instruidos, que estaban capacitados para discernir los tiempos. Entonces hablamos de profundizar el discernimiento y el entendimiento para saber lo que hay que hacer en tiempos como estos. Dice que ellos eran entendidos en los tiempos y le decían al pueblo de Israel lo que debían hacer. Hablábamos de que en esta instancia es importante reconocer las voces que estamos escuchando. Uno no puede saturarse de un montón de voces, porque en algún momento vamos a caer en confusión. Es importante que, como Dios lo dice en Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32, que estos hombres eran entendidos en los tiempos y le decían al pueblo de Israel qué es lo que tenían que hacer para que les vaya bien. Entonces, este es el tiempo en que hay que reconocer una voz, la voz de Dios, y a los hombres que Dios está levantando en este tiempo. Porque como dijimos, hay voces que son fatalistas, extremistas, que son voces escapistas, pero hay una misión asignada para los hijos de Dios. Y tenemos que ver cumplida por lo menos dos grandes cosas que el Señor nos ha dicho. Número uno, que la tierra va a ser llena de la gloria del Señor. Número dos, que los impíos están amontonando riquezas para ser transferidas a los hijos. Y eso todavía no ha ocurrido. Por eso era importante, te decía, prepararnos, profundizar en el discernimiento para entender el tiempo que estamos viviendo, para ver lo por venir, para poder entrar a los nuevos tiempos con la dirección de este Dios, con su sabiduría, con la guía del Espíritu Santo. Y Dios, te decía también, tiene un plan para guardarte del mal. Dios tiene un plan para guardarnos de nuestros enemigos. Porque el Dios al que nosotros servimos, al Dios que tú sirves, es el Dios que prepara la cápsula donde te va a reservar, donde te va a guardar para que atravieses este tiempo. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. Y cuando habla de que Dios tiene preparada una cápsula para resguardarte, también quiero decirte que Dios prepara esa cápsula para depositarnos en nuestro destino eterno. Porque no es que vas a llegar a ningún lugar, no es que vas a andar errante, es que Dios tiene un plan y Dios tiene un destino y Dios tiene una asignación específica. Y cuando te digo que Dios va a depositarnos en el lugar específico de tu asignación, me estoy refiriendo, por ejemplo, a Jonás. Dice la Biblia que Jonás tenía una asignación específica. Tenía que predicar el mensaje de salvación a una ciudad
que se estaba perdiendo en el pecado. Pero él no quiso hacer lo que Dios le mandaba y empezó a huir. Y dice la Biblia que Dios preparó un gran pez para que se lo tragase. Quiero decirte, amigo, hermano, hijo, discípulo de la casa CCI, es importante que tú en este tiempo sepas que aunque no te ves o no te sientes cómodo en la cápsula que Dios ha preparado para resguardarte, aunque a ti te parezca que ese lugar no es el mejor, no es el más cómodo, la situación que estás atravesando no es la que deseas, sin embargo, Dios tiene un plan y Dios quiere dejarte enfrente de tu asignación. Por eso, después de 3 días de soportar todos los jugos gástricos de ese tremendo animal llamado ballena, en todo lo que significa estar adentro de un pez de ese tamaño, que seguramente haría que Jonás pensara 1,000 cosas. Pero dice la Biblia que después de ese proceso, que después de ese tratamiento de Dios, dice que el pez, ordenado por Dios, esa cápsula que Dios había preparado para Jonás, lo tira enfrente de la ciudad que Dios lo había mandado a predicar. Este es el tiempo que tal vez te sientas incómodo, que de alguna manera te haga ver que no es un momento adecuado. Pero quiero decirte, esta es la cápsula que Dios ha preparado para resguardarte. Esta cápsula no te va a matar, esta cápsula no te va a consumir, sino que esta cápsula que Dios ha preparado directamente te reenfocará nuevamente para depositarte frente a tu destino eterno. Gloria a Dios. Esto está en Jonás capítulo 8, verso 7. Pero ¿qué más puedo decirte en este día? Porque estoy recordando algunas de las palabras que hemos estado ministrando en estos días. Es necesario que recordemos, es necesario que nos preocupemos, le decía Pablo a su hijo Timoteo, en tanto yo voy, ocúpate. Este es un tiempo donde no nos podemos congregar como habitualmente lo hacemos. Este es un tiempo donde no podemos tener ese lugar donde nos juntamos para adorar a Dios. Sin embargo, Dios no ha parado su proceso en nuestras vidas. La palabra no está presa, la palabra no está limitada, sino que la palabra es viva y eficaz, dice, y ella está haciendo todo para lo cual fue enviada. Gloria a Dios por eso. Entonces, para el Dios que servimos, quiero decirte que es lo mismo, como dijo el hijo de Saúl, Jonatán. Él dijo, para Dios no es difícil salvar con muchos o salvar con pocos. Este es un tiempo donde tal vez haya poco, pero ¿qué era o cuál era la intención de este joven? Era meterse en el campo de los enemigos que 2 por 3 traían guerras, saqueos, dolor, miseria. Y él dijo, si yo me meto en medio de ellos, voy a hacer un desastre. Y él se dice para sí mismo, hablando con su ayudante, si Dios nos acompaña, para él es lo mismo. No es difícil salvar con muchos o con pocos. Y él era él y su ayudante. Este es el tiempo en que vamos a experimentar la gloria de Dios. Es importante que nos renovemos en el poder de nuestra mente, porque tenemos que romper básicamente con esas estructuras mentales que nos atan al fracaso, con los paradigmas y las ideologías que nos limitan. Todas las voces que se escuchan en este tiempo
tienen que ver con el no tengo, con el no puedo, con el no sé qué voy a hacer. Pero estos paradigmas y estas ideologías limitantes son las que tienes que romper en tu mente, y tienes que romper los patrones y pensamientos que te estancan, porque son mapas mentales que a través de las situaciones, de esas realidades que se forjan en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra profesión, en nuestro trabajo, en nuestra empresa, son las que te prisionan, te someten o pretenden someterte para que mires desde una perspectiva y de una interpretación que es errónea. Empiezas tal vez a pensar, pero ¿y Dios? ¿Será que Dios sabe de mí? ¿Será que Dios ha escuchado mi oración? Y el diablo te dice, no te escuchó. Mira cómo pasan los días y no pasa nada. Está todo cerrado. Pero así era el sitio de Samaria. Tienes que escuchar la voz de Dios a través de los que estamos día por día hablándote de que hay un Dios que romperá con los cercos, que hay un Dios que romperá con los límites. Son pensamientos escépticos. Esto es un espíritu de este tiempo. Todo lo que tenga que ver con Dios, el sistema trata de anularlo. Y uno va creciendo en esa cultura escéptica. No somos los primeros. Ya Tomás, uno de los discípulos del Señor, él dijo, si yo no lo veo, no lo creo. Pero cuando el Señor, por misericordia, se le aparece por segunda vez a los discípulos, y ahí estaba Tomás, le dijo, ven Tomás, mete tus manos aquí en mi costado y en mis manos horadadas por los clavos. Y le enseña y le imparte, diciéndole, Tomás, bienaventurado el que sin ver cree. Este es un tiempo para que nosotros, los hijos de Dios, podamos declarar lo que queremos ver. Saca de tu mente los pensamientos escépticos, los pensamientos dualistas. Hoy siento la presencia de Dios, hoy me parece que Dios está conmigo, mañana estás en el piso y ya Dios no está contigo, Dios no existe, ¿dónde está Dios? Son pensamientos dualistas, espíritus que se meten en tu estructura mental para negar la eficacia de la palabra de Dios y de Dios mismo. Pero voy a recordarte lo que tú ya sabes. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras del Señor no pasarán. Éxodo capítulo 14, verso 11 nos relata la salida del pueblo de Israel hacia la libertad y la tierra prometida. Dice que Moisés llevó al pueblo por el desierto, pero detrás del pueblo de Israel venían los egipcios. Y relata la Biblia, el texto sagrado, que en un momento se encontraron acorralados, porque llegaron a un límite llamado el mar, el Jordán. Llegaron a un límite donde al costado había montañas y atrás venían los enemigos. Entonces, el capítulo 14, verso 11 dice que el pueblo de Israel le dice a Moisés, en queja, angustiado por la persecución de sus enemigos, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos trajiste a morir aquí en medio del desierto? Cuando alguien viene con una palabra de fe, cuando alguien te está llevando hacia tu libertad, hay cosas que todavía quedaron allá atrás.
tu cuerpo está aquí, pero tu mente está allá atrás. Hay un pensamiento que está cautivo. Hay un pensamiento que de alguna manera te sitúa en las imposibilidades, en los encierros, en las cadenas, en las cárceles. Y lo primero que aflora es la queja. A mí nadie me ayuda. Evidentemente hay otros que son bendecidos. Yo soy el último orejón del tarro. El pueblo de Israel dijo: ¿acaso no había sepulcro, Moisés, allá en Egipto, que nos traes a morir aquí? Pero sabes, quiero decirte algo, y esto es lo nuevo en este mensaje. Dice la Biblia que ese temor que manifestaron, es el temor que los expuso. Es el temor lo que los hacía descifrables. El pueblo egipcio olía, percibía que ellos estaban atemorizados. Cada vez que el temor se quiera apoderar de tu vida, tienes que saber que habrán por lo menos estos dos elementos. El temor te expone, y el temor también, los miedos, te hacen descifrable. Los egipcios dijeron: los tenemos nuevamente con nosotros. Pero en esos golpes maestros que da Dios, Moisés recibe la instrucción de Dios y le dice: la vara que tienes en tu mano, extiéndela al mar. Y no sé si usted se recuerda que el último mensaje mío tenía que ver con: valora las cosas pequeñas, porque las cosas pequeñas serán la puerta a grandes bendiciones. Y Moisés tenía una vara. ¿Qué puede hacer un hombre con un pueblo, conduciendo a un pueblo de más de 3 millones de personas, acorralado entre el desierto, las montañas, los egipcios y el mar adelante? Sin embargo, Dios le dijo: extiende la vara. Y quiero decirte que Moisés era un hombre que tenía experiencia con las aguas, porque cuando él era niño y tenía tan solo 3 meses, su madre, para salvarlo del decreto de muerte del faraón, lo tiró al río Nilo. Y en el río Nilo no solo estaban los cocodrilos, también estaban los egipcios. Pero dice la Biblia que el niño no lo pudo matar el río. Las aguas que pretendían ahogarlo no pudieron matar al niño. Entonces, cuando las aguas están nuevamente delante de Moisés, seguramente Moisés recordó que en algún momento, así como Dios lo había salvado del Nilo, de ahogarse y de morir allí, esta no iba a ser la excepción. Entonces, extiende la vara. Esta vez tampoco las aguas lo iban a matar. Esta vez no era él, era él y todo un pueblo. Quiero decirte en este día, hermano, quiero decirte en este día, aquellos que nos están viendo y escuchando, cuando te llenas de queja, cuando no tienes en cuenta agradecerle a Dios por todo, estás obviando que hubo aguas que pretendieron ahogarte, que hubo aguas que pretendieron matarte, pero Dios extendió su mano para salvarte. Y si Dios lo hizo una vez, las mismas aguas que quisieron ahogarte en este tiempo tampoco podrán contigo. Y quiero decirte más, relata la Biblia que dice que las aguas se abrieron delante de Moisés. Y mientras el pueblo avanzaba, las aguas se abrían delante de ellos. Este es el tiempo
para ver cómo las aguas que pretenden matarte, ahogarte, se abran delante de ti, se abran delante de nosotros. Pero hay algo más. Las aguas que se abren delante tuyo, detrás de ti, vienen cerrándose para matar a tus enemigos, para ahogar a tus perseguidores. Esta es la palabra de Dios. No le temas a las aguas. Encara firme y para adelante, porque eso que era la vara en la mano de Moisés fue lo que abrió las aguas. Lo que tengas en la mano es lo que Dios va a usar. Parece pequeño, parece insignificante. Valora las cosas pequeñas, porque como lo dijo Job, aunque mi comienzo sea pequeño, mi mañana será grande, será muy grande. Di gloria a Dios ahí a donde estás. Y quiero decirte algo más en este nuevo mensaje. El día que te abandonas, el día que te resignas a tus emociones, a tu frustración, a tus fracasos, ese día, una vez más, eres descifrable para tu perseguidor. Eres descifrable para tu enemigo. Este enemigo que nos persigue, percibe, huele cuando nosotros estamos en ese estado. Por eso el salmista decía: alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que te corona de favores y de misericordias. Tenemos una tendencia a olvidar que Dios estuvo ayer con nosotros. Tenemos una tendencia a olvidar los favores y las misericordias de Dios. Y tenemos una tendencia a abandonarnos a nuestras emociones, a la confusión de nuestras emociones, a los fracasos del pasado, a los dolores del ayer. Pero quiero decirte algo: esos perseguidores que huelen no están en el inventario de Dios. Ya Dios los ha vencido. Y quiero decirte en este día, lo único que está en el inventario de Dios es la sangre que fue puesta en los dinteles. Por eso el pueblo de Israel pasó por el mar en seco, y delante de ellos se abría el mar, pero detrás sepultaba a sus enemigos. Aleluya. Porque en el inventario de Dios estaba la sangre que se había puesto en los dinteles. No habrá muerte en medio del pueblo de Dios. No habrá muerte. Estas situaciones, estos procesos, estos quebrantos no son para morir, son para que veamos la mano de Dios. Y por favor, me olvidé de decirte que tomaras nota de algunas cosas. Pero esto, pon atención. Si tienes un lápiz, si tienes un papel, si tienes alguna forma de que quede registrado, en el inventario de Dios se ve la sangre puesta en los dinteles. Tu enemigo, el diablo, Satanás, tus perseguidores, cuando huelen la sangre, ellos perciben como que es la sangre de un cordero. Entonces, como el diablo dice que es como es como un león que anda buscando a quien devorar. Presta atención. Entonces, cuando él huele la sangre, él huele la sangre de un cordero y se va acercando a ti diciendo: ya lo tengo, lo voy a devorar, me lo voy a comer. Pero cuando llega a ti, cuando está sobre ti, la sangre ya no es la de un cordero.
Alaba a Dios ahí a donde estás. Ya no es la sangre de un animal. Ahora, esa sangre que está puesta sobre tu vida es la sangre del vencedor. Es la sangre del Rey de Reyes. Es la sangre del Señor de Señores. Es la sangre del león de la tribu de Judá. Es la sangre que te cubre. Ten presente esto para tu vida. La sangre te cubre. La sangre te libra. Y ese adversario no podrá hacer nada contra ti. No prosperará ningún arma forjada. Ahora la sangre del vencedor está sobre tu vida. Gloria a Dios. Alábalo al Señor. Alégrate allí donde estás. Alégrate. Gózate en el Dios de tu salvación. Levanta tu mirada. Sonríe. Ahora termina esta palabra. Adora a Dios. Inclínate allí a donde estás. Salta, brinca. Te quiso robar el gozo. Te quiso robar la salud. Te quiso robar la familia. Te quiso robar la economía. Te quiso robar todo. Porque Él vino para matar, hurtar y destruir. Pero en el mundo espiritual también resuena esta palabra. Pero para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer todas las obras del diablo. Quiero animarte. Quiero bendecirte. Recuerda, hay una sangre puesta sobre tu vida que desconcertará a tus enemigos. En esta hora, levanta tus manos allí donde estás. Ríndete delante del Señor y dile: Señor, cúbreme con tu sangre. Y saldrá esa victoria. Y saldrá esa bendición. Recuerda cada una de las palabras que hemos ministrado en este tiempo. Te abrazo en el Espíritu. Te cubro desde este manto, pero fundamentalmente con la sangre de Cristo. Y que toda tu vida, tu casa, tu familia, goce de la plenitud, de la presencia del Eterno. Y que como estuvo en la casa de Obed-edom, dice que le bendijo a él y a toda su casa. La presencia del Todopoderoso te bendiga a ti y a toda tu casa.